A veces recuerda la fiesta donde lo conoció. Apenas escuchó su nombre entre el barullo de voces y canciones. Michael. O Miquelos. O Miquel, ¿no? La música resonaba en cada pared de la casa de su amiga. Ella se presentó mientras recargaba su trago y miraba hacia el fondo en busca de sus amigas. Soy Karen, un gusto. La noche avanzó y volvieron a juntarse, ahora con un grupo de amigos en común. Risas iban y bromas venían, a la par de bailes y brindis. Fue una buena noche. Esto que acaban de escuchar es el inicio del cuento Cómo rebobinar el día, merecedor del segundo lugar de la 20ª edición del Premio de Cuento para Jóvenes Autores Julio Garmendia, organizado por la Policlínica Metropolitana y cuyo jurado estuvo conformado en esta oportunidad por Carmen Verde Arocha, Mariano Nava y Héctor Torres. Y es un cuento de nuestro queridísimo invitado de hoy, Leonardo Rivas. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias. A Caracas, Dios mío. Sí. Qué bueno. Me enteré que venía y dije, ¿qué día viene? Bueno, ese mismo día, ya sea mañana. Cayendo y corriendo. Pero qué chévere que estás aquí. Leonardo, bienvenido. Sí, sí. No, muchas gracias a ti por la disposición y bueno, por este espacio en el que pues han pasado pues tantos amigos y tantos colegas de oficio, que es esa escritura y esa lectura. Entonces, no, para mí es un honor estar acá, la verdad. Chévere. Entonces, bueno, como es costumbre, vamos a leer un poquito de la semblanza de Leo, bueno, de Valera, 1995, licenciado en Letras, mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana con la distinción cum laude, ya va, espérense un momentico, hold my beer, por la Universidad de los Andes de Mérida. Ha publicado un poemario Liminares y Transversales de Ediciones Palíndromos 2022, ganador en modalidad ex aequo, lo dije mal. Mira, ¿cómo se llama? Y lo practiqué. Exacto. Ex aequo, ¿así? Sí, sí. Okay. Así, ajá. De la primera edición del Premio Nacional de Poesía Bruno Corona Petit en 2021. Obtuvo el segundo lugar en la 4ª entrega del Concurso Nacional de Joven Poesía Hugo Fernández Obiol en 2020. Obtuvo el segundo lugar en la 20ª edición del Premio de Cuentos Julio Garmendia para Jóvenes Autores en 2026, que lo acabamos de decir. Sí. Obtuvo el tercer lugar en el primer concurso de ensayos Constelaciones, organizado por el Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la ULA en 2019. Ganador del tercer premio en el 9º Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas 2024 y ganador del premio Responsabilidad Social con su texto La Partitura, su vida, en la 7ª edición del premio Lo Mejor de Nos 2024. O sea, bueno, maravilloso, Leonardo. Mira, qué chévere, me encanta tu versatilidad, porque, bueno, no muchos poetas escriben ensayos, escriben cuentos, es que, ¿sabes? Me encanta mucho que tengas todos estos reconocimientos en diferentes géneros literarios, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame como con bastante amplitud, ¿cómo llega la escritura a tu vida? Bueno, pues la escritura a mi vida llega porque, bueno, no fue una cosa desde pequeño ni nada, creo que eso es como lo más curioso porque, o sea, fue como que, no sé, yo en unas vacaciones después de terminar el bachillerato como que me puse a leer mucho en el teléfono, muchos libros digitales porque en la casa realmente no hay libros. ¿Estamos hablando de qué año? No, pues no sé, tendría yo 18 años, no sé, tal vez 2000, no sé, 2000... No sé, chaval, 2012, tal vez 13, no sé. O sea, no sé, esto es como pura especulación. Como dices el teléfono, entonces yo digo, bueno. No, sí, o sea, como los primeros Android, una cosa así. Sí, sí. Y bueno, ¿por qué eso? Porque en la casa, pues mamá siempre fue una compradora compulsiva de enciclopedias. Y bueno, en la casa hay muchas enciclopedias y periódicos, los domingos siempre se compraba. Entonces, pues yo, no sé, yo leía los periódicos, La Cosa Deportiva. Pero realmente yo nunca leí literatura como hasta ese año después de bachillerato.
que eso, como que en el teléfono empecé a descargar libros y leí libros y no sé, como que me enganché mucho. Después entré en la universidad, entré por estadística, por Ajá. una prueba, una PINA, que entré con un pana y entramos los dos en estadística. Obviamente ninguno de los dos terminó porque es una carrera muy difícil, pero como que yo también me di cuenta que realmente lo que a mí me movía y lo que yo quería hacer era pues seguir leyendo. Y bueno, también en ese periplo de los 18 hasta ese primer ingreso a la universidad, pues yo estaba en Timotes y en Timotes, pues bueno, por Timotes pasó Andrés Eloy Blanco Ajá. y bueno, ahí hay un museo dedicado a él que yo tengo que ir pronto, debería ir Ah, pronto a visitarlo. Sí, ese museo creo que se okey. conserva todavía. No lo conoces. Sí, no lo conozco porque es Okey. que, bueno, entonces eso, como que Timotes realmente a nivel cultural como que sí ha sido como una especie de núcleo interesante de movidas y bueno, ahí había tertulias en donde asistían señores como de 90 Ah, años, imagínate. y eran señores que, no sé, tenían como una vida cantando, declamando, Claro. leyendo, y Esos eran no señores. leían en el teléfono, No, no, obvio. no, o sea, no, eran señores que tenían como Claro. biblioteca, y aparte que era gente que, bueno, vivía en el pueblo, pero también era gente como de otros lugares, que bajaba, que iban a Timotes como a encontrarse en este panorama de perspectivas que es eso, señores, yo que era uno de los más jóvenes con otros panas, y no sé, como que fogueando esos primeros textos, como que allí fui agarrando confianza como para de alguna manera seguir escribiendo y seguir compartiendo esas cositas, que eran poemas y a veces también eran cuentos. Pero sí, yo creo que esas primeras aproximaciones, Timotes, como que en retrospectiva, pues las valoro mucho porque, o sea, Timotes, pues eso, o sea, ese era un momento en el que realmente no había como muchas dinámicas culturales y nos reuníamos como una vez al mes. Y era una tarde y uno iba y leía y escuchaba, a veces había gente que tocaba y otras veces había gente que declamaba, era una cosa como muy inusual Ujú. y que yo en retrospectiva pues creo que valoro mucho porque eso, como que, no sé, esa cercanía como a esa edad que uno es como una esponja, Claro. o sea, esa cercanía a mi esa edad me dejó como que, cónchale, no sé, siempre me ha gustado estar como en esos entornos en los que tú ves que eso, o sea, que cualquier persona puede tocar un instrumento, puede declamar, ¿Verdad? y eso, o sea, como que tú no sabes cuánto tiempo tiene haciéndolo, cómo llegó a eso, Claro. pero simplemente tiene una pasión por hacerlo y esas tertulias me ayudaron como a descubrir esa misma pasión que yo tenía oculta. Y bueno, de ahí hasta ahorita pues hemos seguido y algo hemos hecho así. Qué chévere. Entonces te cambiaste de estadística Sí, para leer. sí, porque es que yo en estadística no estudiaba, Claro. entonces yo me la pasaba, no sé, como que, no sé, como que yo tenía que estudiar para un parcial de estadística y lo que hacía era terminar una novela, no sé, que me enganchó así, o compraba, o los libros que tenía que comprar para la carrera, lo que hacía era comprar libros de literatura. Porque en Timotes, o sea, en Timotes había como donde vendían periódicos, vendían libros, pero no sé, como que eran como medio caros en comparación. Ya. Y en Mérida pues había muchos libros usados, entonces yo realmente todos esos libros que compraba eran como muy baratos en Mérida. Entonces, pues sí, o sea, como que empecé a leer y leer y leer y no estudiaba y después yo dije, no, esto no está funcionando. Así el primer semestre como que las únicas materias que pasé fueron las que eran como de comprensión lectora Claro. porque Bueno, las que eso eran el filtro y el núcleo de la carrera, que era estadística y matemática, o sea, eso lo raspé raspado. así humillantemente. Claro. Entonces dije, no, o sea, voy a cambiarme de carrera, presenté PINA por letras y quedé por la PINA y bueno, me matriculé y bueno, nada, o sea, saqué la carrera adelante y ahí sí me sentí mucho más a gusto y bueno, o sea, y mi familia fue bastante comprensiva, la verdad, o sea, como que lo único que me dijeron fue nada, o sea, usted verá como. Usted verá si se muere de hambre o Sí, usted sí, verá qué va a hacer sí, con su pero, vida. pero de una manera bastante comprensiva y no Claro, recriminatoria, y eso creo claro. que también es algo que agradezco mucho. Sí, lo hablaba con Ajá. Felipe la otra vez, ¿no? Ujú. Que uno suele como, bueno, hay padres que solemos Sí, influir o querer influir en las decisiones sí. de estudio de los hijos y mira, es complicado. No, o sea, es complicado porque es que también al final yo creo que es eso, o sea, como que mamá sí entendió que no era como un capricho loco de, no, que usted va a hacer otras cosas y no va a estudiar, o sea, ella sabía que pues yo realmente leía, que yo tenía un verguero de libros y cada vez que iba a Timote llevaba más libros. Claro, Entonces ella pues sabía que sí era algo que me interesaba mucho. Y bueno, ciertamente, pues ese voto de confianza de ella particularmente, pues creo que, o sea, yo nunca quise como traicionar ese voto y pues nada, o sea, yo siempre estoy claro de que pues si podía terminar la carrera la iba a terminar y la terminé y bueno, nada, o sea, qué fue muy chévere, grato, la verdad. qué chévere. Y qué te ha llevado a decantarte un poco más hacia la poesía que hacia, por ejemplo, el Ok. ensayo o el cuento? O sea, ¿qué te ha llevado? ¿Qué crees tú
que te ha ido moviendo más hacia ese lado que hacia Pues yo los creo que demás? la poesía es porque, bueno, yo creo que eso fue lo primero que yo escribí realmente. O sea, yo creo que lo Okey. primero así en cuadernos locos Ujú. fue eso, como poemas y eran una cosa como muy breve, inclusive hasta haikus llegué a escribir. Ah, sí. Sí, sí, o Y sea, eran haikus muy raros. ya, ya. Pero fue eso, como para uno de alguna manera soltar la mano. Entonces, no sé, creo que es porque es algo que siempre ha estado como allí, o sea, no sé, como una especie de cosa que desahoga, pero que también uno, no sé, yo también veo la poesía como una cosa en la que son como legos que uno puede armar de ciertas maneras y cada formación es totalmente distinta a la anterior, o sea, no hay un poema que sea del mismo tema que diga lo mismo, o sea, Claro. creo que todos los poemas, por más que sean temas y cosas, creo que siempre hay diferencias en el armado y creo que eso, como que yo los veo como legos y yo trato de armarlos y desarmarlos como en relación a eso que yo quiero decir y creo que esa libertad no la he encontrado tanto en la narrativa, en el ensayo, que igual lo he intentado y han salido textos que a mí me parecen muy valiosos, pero es como otra faceta, o sea, yo creo que todo lo que he escrito fuera de poesía son cosas como muy de personas que me rodean, o sea, como que son historias de otras personas que yo de Claro. alguna manera encaucé en la Más narrativa. vivenciales, sí. Sí, son como experiencias de otras personas que, bueno, que de alguna manera se la confían a uno desde la amistad y desde la cosa de, no, mira, me pasó esto, ¿sabes? Y yo como que me quedé con esas historias, pero en el caso de la poesía sí ha sido como una pulsión muy mía de Vértica, no sé, me interesa, por lo menos el poema del Cadenas es eso, es como una visión demasiado personalísima de lo que yo considero que es la literatura y lo que para mí ha significado. Claro, qué poema más hermoso. Mira, Sí, fíjate, en esta dinámica vamos a hacer una cosa. ok, Conversamos un poquito, lees un poema. ok, Conversamos otro poquito y lees. ok. Entonces, Ajá, vámonos leo, con un poema, ok, déjame el que buscarlo quieras. acá. Yo creo que voy a leer este poema, bueno, ya que mencioné a Andrés Eloy, creo que voy a leer este. Déjame ver. Mira las medias. Ah, sí, son libros, así No, sí, son qué libros. Sí, esta increíble, media me gusta mucho. qué increíble. Sí, Mira, las mías son de Patricia. ah, no, pero también vale, ¿no? Son lo máximo. Patricia Estrella es lo máximo. Así. Ay, qué cómico. Andamos Sí. sacando. Ajá, este poema se titula Glosa al palabreo de la loca Luz Caraballo. Le dijeron que sus hijos eran de los independentistas. Suyo sería solo el dolor de sus muertes lejos de la cordillera rumiante. En tiempos de guerra, todo es urgente, afirmaron al encaminar a los muchachos lejos de las dubitativas paredes de barro y caña. Y ella allí, estocada, por las cruentas palabras de los que se vislumbraban próceres de la patria. El pueblo no los recordaría, solo la loca, a la que le extirparon los hijos en una mala praxis. Sobrevino la guerra, que sería todas sus guerras, el luto. ¿Cuánto dolor engendra la razón? Se los llevaron, ella no los entregó. Se los mataron, ella no los veló. ¿A quién le cuenta los cuentos que les contaba cuando? Los días demolieron el vientre de Bareque. Enredados quedaron los dedos de lana de la madre. El devaneo de los años le susurraba a Luz Caraballo que ese país liberado solo sería un cementerio para los que vendrían. Wow, qué buen poema. Mira, salud, salud por ese Salud, poema. salud, Tibisayas. Dios mío. ¿De qué año es? Ese poema yo, o sea, yo lo envié para un concurso porque no sé, o sea, como que releí el palabreo y no sé, me pareció una cosa como muy increíble porque realmente él parte de un canto anónimo y en el poema está el epígrafe, o sea, como que no sé, contando los luceros anónimos. Y a mí me pareció como verga, o sea, qué arrecho, o sea, que él, no sé, haya escuchado eso y haya pensado y tal, y no sé, yo quise como rendir tributo pues a una figura que, no sé, con el paso del tiempo como que me ha interesado un poco y también de alguna manera resignificar ese ciclo histórico que pareciera que cada cierto tiempo vuelve y que no se termina de romper y eso, o sea, como que partir de esa inquietud cercana, o sea, en este contexto y dialogar con ese pasado y ver como al final, pues eso, o sea, la orfandad pues siempre ha estado y bueno, a veces con otros estandartes y Exacto, tal, pero con creo otros que es algo actores. que, o sea, no sé, fue algo que
Fue un poema que en un principio pues no quedó, pero eso, como que lo seguí trabajando porque realmente me interesaba mucho pues como que sacar eso que tenía allí en relación a ese poema. Y después le envié la convocatoria y digo palabra y quedó ahí. Pues a mí me alegró mucho porque es un poema que pues realmente, no sé, como que sí me mueve como unas cosas. Sí, se nota, además, Sí, se nota, qué sí. bueno. Fíjate, hoy estaba leyendo Ajá. a Claudia Sierich Ok. y estaba leyendo una frase que me dio como, o sea, me hizo como punch, ¿no? Y dice, ¿cómo se retiene, cómo se retiene, se interioriza un silencio? Se puede memorizar y repetir como una melodía. Mm, Entonces me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en la música, ok, los silencios son, sí. bueno, son parte, Marcan, sí, marcan. marcan, Ya están en la composición, sí. exacto, son parte de la Sí, composición. sí, sí. ¿Qué tan importante es el silencio a la hora de escribir? Mm, No sé, bien sea un poema o bien sea otro texto. O ok. sea, no sé si tienes alguna impresión sobre eso, o sea, cómo se podía traducir esto a la hora de escribir un poema, que digo yo que de repente, o de repente Mm, no tanto el silencio, porque obviamente no estás plasmando algo, ujú. pero no sé, la pausa, ¿sabes? Esta cosa de que vas a un ritmo y de repente como hay algo que te para. O sea, tú estás leyendo y de repente tú llegas a un sitio y dices, ok, esto hay que leerlo como, Ok, ¿sabes a lo que me ok. refiero? O sea, como un momento que me deje allí pensando. Ujú, Ok, pues igual está curiosísima eso de Claudia Sierich, porque yo creo que yo leí como un poemario de ella, Monte Ávila, Imposible de lugar. Y ajá, yo creo que lo que recuerda ese poemario es que tiene como una especie de cosa con un correo que me pareció muy interesante. Pero ya sin divagar mucho, yo pensaría, bueno, no sé, yo realmente con el silencio como que no sé, como que sí, no sé, yo soy como muy tranquilo y creo que en todos los lugares que estoy como que también esa tranquilidad se traduce como en lo demás, o sea, como que no sé, como que siempre procuro estar en lugares tranquilos y por lo menos para escribir o yo mismo editándome, lo que sea, pues sí procuro estar como en el momento. Porque yo también me di cuenta de que yo también procrastino de una manera extraña en la que, no sé, por lo menos si yo quedé en hacerle un favor a Lucía ujú, o de repente estoy en otro lugar y tengo que, o sea, no sé, como que yo realmente a veces como que dejo un poco en pausa esa escritura por atender esas cosas de la cotidianidad y procuro escribir realmente cuando ya sé que todo eso pues lo atendo. O sea, no sé, como que de pana no puedo, claro, o dejarlo sea, para mí la escritura como que sí tiene una prioridad, pero no sé, como que si tengo otras cosas que hacer, como que no puedo, o sea, por lo menos no sé, puedo estar, digo, voy a escribir, no sé, y de repente me dicen, no, Leo, tienes que buscar tal cosa o ayúdame con esto y tal, lo pauso y le entro a eso y después vuelvo a la, o sea, no puedo, claro, no no sé, puedes no escribir sé. apurado. No, bueno, Y nadie puede escribir apurado, o sea, eso, nadie puede sí, escribir apurado. Y bueno, yo creo que más bien esas cosas de como una escritura que me deje en el sitio, yo creo que lo busco más que todo en otros lugares. O sea, yo creo que yo cuando escribo me leo y como que si yo sé que lo que quería decir lo dije, como que lo dejo así. Y eso, como que no me gusta volver mucho a eso. O sea, lo dejo estar y después lo reviso, pero yo creo que yo busco esas impresiones en otras lecturas. O sea, como que prefiero ir a leer otras cosas o siempre, cuando un texto me impresiona, como que siempre lo tengo ahí como que lo releo de vez en cuando. O sea, como que yo particularmente a mí mismo como que no me busco esas, no tiendo a releerme tanto, diría yo. ok, Ok. ok, bueno, chévere, está bien, me parece muy bien. Este, Ajá. vamos a leer entonces otro Ok. poema. Ok, voy a revisar otro. Este sí creo que sería inédito, me parece. Que estos son como cosas que esto. No, este creo que no. No, este creo que no. No, este creo que salió en una revista por allí. Este se titula Nocturno a la Plaza Bolívar de Timotes. Mm, Tanta espera en un sitio, agolpada. Rostros se fueron, tras una tarde ida entre risas. Besos añosos descomponiéndose en la grama. Gotas de ron y manos dubitativas.
Anudaron las póstreras esquinas que limitan con avenidas ebrias de historias como mi vida. Creo en los que vendrán a este islote, como yo, a desglosar su insomnio. ¿Cuál es la utilidad de la estatua en el centro? Mide la memoria del pueblo, nada más. Vendrán palomas invariables, trasegando la mañana, en busca de piedad. Iguanas ansiosas recibirán el sol como otro banco, inmutables. No estoy aquí, ya me fui. Qué bien, qué bien. Sí. A mí me encanta tu poesía porque de verdad que o sea, la manera como usas las palabras es, Ok. o sea, es espectacular. Y además que son palabras, o sea, dubitativas, trasegar. Bueno, con el poema del Cadena, o sea, yo me Sí. quedé así como que, bueno, tengo que irme a Google y googlear por lo menos la mitad del poema, porque de verdad que, o sea, increíble, Sí, increíble. Y sí, eso es lo bonito de la poesía, bueno, sí, sí, sí. también de estudiar una carrera como letras, ¿no? Bueno, o sea, letras incide, pero yo creo que también es una cosa, o sea, yo creo que también son textos que pues también han pasado por un proceso de edición como un poco obsesivo. Porque yo también soy como, no sé, yo de un tiempo para acá descubrí que sí tengo como un pedo con los sinónimos y como que verga, no sé, como que de vez en cuando sí me da por buscar sinónimos locos. Ujú, Y bueno, a veces también reviso la aplicación de la RAE, tipo la palabra del día y como que ya, ujú. por lo menos es cómico porque, bueno, el cuento con el que yo quedé en la Policlínica de Mención se titula sobre los abracadabrantes. Y yo recuerdo que esa palabra yo la vi como en un canal de Telegram que subía palabras locas. Ajá, Y yo dije, coño, yo quiero escribir una vaina con esa palabra. Y lo puse en el título. Bueno, y en el cuento, pues está un grupo que se llama así y tal. ajá. Pero no sé, a mí realmente me interesa mucho como, no sé, esa cosa de sí, de los sinónimos, las raíces de las palabras, como que de pana me gusta pensarlo mucho. Qué chévere. Porque, no sé, como que me parece interesante cómo uno puede descomponer una palabra y de repente puede tener otro sentido, cómo se va resemantizando a nivel de, por lo menos, no sé, lo que hablábamos ahora de los viejos tal, cómo en Ajá, Colombia tiene una terminación y cómo acá claro, tiene otra, pero igual claro. significa lo mismo. Y yo también pienso en los extranjerismos, o sea, como que no sé, ponle, no sé, vino, así, cerveza. Pero ¿qué significa vir? No sé, yo soy un poco obsesivo con esas Qué cosas. chévere. No, y qué bueno, y qué bueno. Sí, Este, porque es eso, pues uno de repente dice, oye, pero qué palabra, sí. y eso, uno va y busca, oye, mira, No, eso es chévere. sí, sí. No, y en la literatura yo recuerdo que cuando yo empezaba leyendo, o sea, eso era tener el diccionario a la mano, o sea, porque obviamente que uno no tenía ese vocabulario. Claro, Y son construcciones que están lejos de lo cotidiano, o sea, obviamente que sea una novela, un cuento, un claro, poema, un ensayo, o sea, esas son palabras que tú no vas a encontrarte en la cotidianidad. Y bueno, si tú no las conoces, pues lo ideal es que se busquen en el diccionario sí. y que las incorpores. Fíjate, en estos días estaba leyendo Ajá, una, algo en Instagram, no sé si fue en X, y ajá. que insultos, palabras, Ah, o sea, sí, insultos sí, 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 sí. Sí, tipo arcaísmo, no sé, sí. una cosa así. Entonces yo me acuerdo que hace como, no sé, como en 2010, Ajá, 15, no sé, ajá. yo tuve un peo con una amiga, o sea, que bueno, No. ya no somos amigas, pero bueno, la quiero mucho igual, donde quiera que estés. Y entonces ella estábamos ahí discutiendo, no, ¿por qué tal? Entonces, no, porque tú me trataste como una paria y tal, y yo así, y yo, Dios mío, o Wow. sea, no le podía Sí. responder porque no sabía qué carajo era esa palabra. Claro, te agarró Entonces, fuera de o base. sea, me agarró fuera de base y yo le digo, bueno, discúlpame y tal, o sea, no fue mi No, intención y tal. Y yo, bueno, o sea, cerrando el chat y me voy. ¿Qué no. significa? Claro, claro, Entonces fue claro, que dije, claro. coño, bueno, ay, me No, hubiese pero dicho. sí pasa, sí Sí, pasa, sí entonces, pasa. claro, claro, no me insultó, No. pero, O sea, pero hubo una pero, incomunicación. pero sí, sí. Sí. Pero digo, ver, imagínate, menos mal que no era ninguna grosería. Sí, Porque si no le sí, digo, mira, coño. sí. No, 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 hay que tener cuidado, hay que tener Sí, sí, cuidado. Y por hay que eso te digo. investigar las palabras, Claro, hay hay que que investigar las investigar, sí, palabras. es un tema. Bueno, Ajá. fíjate, Leo, ¿qué planes tienes para el futuro inmediato? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras lograr con tu escritura? Ok. O si tienes algún proyecto que quieras comentarnos. Bueno, yo creo, bueno, por ahora, pues este año sí ha tenido varios proyectos.
Y bueno, varias sorpresas como lo de la policlínica, que verga, fue muy sorprendente Qué eso. belleza. Sí, no, mira, Además que, discúlpame que te no, interrumpa, pero tranquilos. el trabajo que hace la Policlínica Sí. Metropolitana, Héctor Torres, Leni, No, o valiosísimo, sea, valiosísimo. ya son 19 ediciones de este premio que ha mantenido, Sí, sí. ¿no? No, y que es una muestra, o sea, lo que Sí, decía Héctor, o sea, es una muestra de narradores de distintas generaciones que se encuentran en esas publicaciones, o sea, sí, desde la sí. primera hasta la más reciente que saldrá este año, o No, qué belleza. sea, es un canon muy valioso y no, es una labor totalmente encomiable la de Lenin y Totalmente, de Héctor, o sea, verdad, totalmente. felicidades a todo el Sí, equipo. sí, sí. Entonces cuéntame. Bueno, ajá, por un lado eso, yo creo que por allí ojalá debería salir, o deberían darse visos de alguna antología de relatos que debería salir, no voy a decir mucho, pero Ok, ojalá que vaya caminando eso. También en el papel creo que va a salir algo interesante que pues coordiné por allí, ojalá que salga pronto también. Y bueno, o sea, y bueno, en Mérida a nivel cultural, pues estoy como en este grupo de poesía en acorde, que bueno, es una cosa que se gestó el año pasado. cuéntame de eso, no, no Bueno, sé. poesía en acorde es como un grupo de profesores jubilados y la Dirección de Cultura, y bueno, algunos que no estamos ni en la universidad, pero tampoco nos alejamos de ella, en el que se trata de presentar la poesía como en diálogo con otras artes. Y bueno, el primer evento que hicimos fue Florentino y el Diablo, Ah, sí, claro, ya que tuvimos sé. a Oriana Reyes Claro, como la sí. Diablas. Ay, tan Y bella Oriana Diana, la dio demasiado, o tan sea, bella porque Oriana, Oriana se sí. sabe Florentino de memoria y es una locura. No, 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 es Imagínate. una locura, o sea, lo de Oriana es una locura. Y lo más increíble es que encontramos, así como ella se lo sabía de memoria, había un profesor en la Escuela de Letras, Guillermo, el profesor Guillermo, que él también se sabe Florentino porque se lo aprendía en la escuela, o sea, él es Claro, del sí, llano y en la sí, escuela claro. se lo Es que mandaban a antes declamar. era así, Es antes que, la gente se sí, aprendía. sí, sí, Dígame sí. Rosalinda. El poema Rosalinda, Rosalinda, no, no me suena, bueno, no me suena ese poema, no sé. se me olvidó el nombre del autor, pero No, bueno. Se ajá. llamaba Rosalinda, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Ok, no, pero es que sí se declamaba, o sea, y había sí. concursos y cosas para memorizar. Entonces, bueno, el primer evento fue Florentina el Diablo, lo hicimos en el lobby del rectorado y cónchale, o sea, esa vaina se llenó. Y bueno, tuvimos la declamación de Oriana y Guillermo, declamación que fue como esa Ujú. especie de lectura dramatizada. También incorporamos un grupo de danzas que hizo una representación de Florentino y el Diablo, y eso Imagínate, fue una locura, qué o sea, fue una cosa belleza. increíble porque tenía vestuario y el baile y la Ay, cosa, qué bonito. y ya era algo que ellos tenían por sí solos. Entonces lo que hicimos fue pues eso, como amalgamar esas distintas representaciones de Florentino en un evento que presentara como eso, o sea, esta obra de literatura venezolana ha tenido estas manifestaciones. Y la otra fue cantado. Y tuvimos una cantante que se sabía Ah, Florentino y a otro que imagínate. uno hizo de Florentino y la señora hizo de la Diabla, que y nada, o sea, fue una cosa increíble. O sea, la gente quedó loca y en teoría, pues este año pensamos hacerlo de nuevo, pero ya como una cosa un poco más producida, Claro. que igual cuando lo hicimos fue una cosa muy increíble como todo fue encajando, Ujú. pero este año sí pensamos como hacer una nueva representación, pero ya en el Teatro César Ah, Rengifo, claro. una cosa como ya un poco más ¿Y producida. algún tema en mente? No, sería como otra versión de Ah, Florentino, lo mismo, el pero en mismo el tema. teatro, pero Ok, en el teatro y de ok. repente con otras cositas. Entonces a nivel cultural pues estamos haciendo eso por allá en Mérida Qué chévere. y bueno, nada, o sea, yo pues he estado como editando cosas, escribiendo poco a poco porque este año sí pues de alguna manera quise como que volver a la escritura bien, o sea, porque el año pasado me sentí como muy desconectado, como Que no, el no, año pasado fue un año de desconexión. Yo fue también como estaba muy, así. sí, fue muy raro. Yo Fue me muy sentía raro. muy desconectado. O sea, Sí. o sea, escribí cosas, pero fueron cosas muy, yo creo que lo que menos he escrito igual en un año, o sea, de pana, porque no sé, me sentía como, no sé, fue muy raro, fue muy raro. Pero este año como que yo mismo quise como reconectarme y afortunadamente llegaron proyectos que me ayudaron como a terminar de enchufarme en esas dinámicas de leer y escribir, porque bueno, no sé, yo creo que es como todo, ¿no? O sea, si tú haces algo y de repente lo dejas de hacer un tiempo, pues tú te oxidas y vas perdiendo esa confianza que de repente tenías. Claro. Entonces yo este año pues he podido encontrarme un poco con ese Leo que escribe, que lee y que ayuda como a hacer cositas por allí. Así. Chévere. Maravilloso. Bueno, qué buena labor. Sí, Sigan así sí, entonces. Qué sí, sí. chévere. Me encanta. Bueno, vamos ya a pasar a las preguntas ping-pong. Ok. Leo. Ok. Esas son las que me dan más miedo. No, vale, no, qué miedo. Siempre son las mismas. O sea, de repente varía una,
Una y media. Una curva, un efecto y una Sí. cosa. Ok, vámonos. Ajá. Un libro. Un libro, La inmortalidad de Milán Kundera. Fue una No de lo las he primeras leído. novelas que leí de él y verga, o ¿A qué edad sea, la leíste? no sé, tal vez a los 19, 20. Ok. Y fue lo primero que leí de Kundera y al día de hoy, o sea, yo a veces leo pasajes y me digo, verga, qué cosa tan increíble. La voy a buscar, no, Sí, no sí, la he leído. recomendadas. A ver, ¿un poeta o una poeta venezolana? Montejo. Sí, Eugenio Montejo. Montejo. O sea, Siempre para mí Montejo, Montejo siempre. es. O sea, Montejo es como otra cosa. Sí. ¿Una película? Una película. Yo diría El Gran Gatsby. El Gran Gatsby, pero la de Baz Luhrmann, la de DiCaprio, porque coño, Ajá. no sé, a mí esa banda sonora, esa fotografía, no, a mí todo Ah, en esa película me encanta qué demasiado. chévere. A ver, un lugar que sea tuyo por encima de todos. No, pues mi cuarto, así, mi cuarto en ¿Tienes Timote. una hamaca? Porque todos han dicho mi No, hamaca, mi hamaca. no, no tengo una hamaca, me hace falta una hamaca. Bueno, hay que trabajar en eso. Sí, vamos a ver si conseguimos esa hamacas. Una palabra o frase entrañable. Chica, coño, ahí sí. No sé, no, es que yo con esa sí casi no. No sé, no se me Una ocurre palabra alguno. que tú digas, ay, ¿viste? Bueno, una palabra tal vez sí, empatía. Empatía. Sí, una palabra sí sería eso. La empatía bien usada. Sí, la empatía bien usada, sí. Una palabra o frase que te arrecha así como Bueno, no. Tal vez que no se puede. que no se puede. Sí, tal vez eso sí. Algo que te inspire. Mm, yo creo que la música. Sí, yo realmente escucho mucha música. O sea, creo que de pana no hay día en el que no escuche al menos una canción, es muy loco. Entonces creo que es. Y de hecho, cuando escribo casi siempre estoy escuchando música. Qué importante, ¿verdad? No, yo escucho, Qué o importante es la sea, música. sí, no, Claro. o sea, yo me pongo los audífonos y es una cosa de eso, o sea, como para mí la música es muy importante. Chévere. Ajá, Ajá. ¿Y algo que te indigne? algo que me indigne. Ujú. Bueno, yo diría tal vez la deshonestidad o la injusticia. O sea, son cosas que siempre o sea, me alteran un poco y eso que yo realmente siempre procuro ser bastante tranquilo. Claro. Fíjate, si te dieran la oportunidad de montar una valla en la Avenida Las Américas de Ok, Mérida, ok. ¿qué te gustaría que dijera esa valla? Mm, No, pues yo creo que a mí me gustaría que tuviera como algún verso, alguna cita de un poeta venezolano. Eso es lo que me gustaría. O sea, no sé, como alguna cosa que llame a la reflexión, no sé. Sea una reflexión nacional o una reflexión personal de cada quien. Porque yo creo que la poesía tiene esa capacidad de ayudarte a salirte un poco de ti mismo. Sí, totalmente. Ujú. Ok. Un sabor que te transporte a un momento imborrable. La malta, La malta. sí. Ok. Sí, a mí la malta me gusta ¿A mucho. dónde te lleva? No, a la A infancia. la A la infancia. Sí, eso infancia, es como una sí. fija, ¿verdad? Es Sí, como una no, fija y todo. no, y a la infancia como en relación a eso, a que, no sé, como Al que, colegio, tal vez, no, no. a viajes con la familia, o Ok, sea, como que, bueno, íbamos a Valera, no sé, y el claro. calorón y la cosa, entonces una malta, una chicha, una cosa. Mira, ¿sabes qué me transporta a mí? Bueno, Ajá. que ya me transportaba porque ya no lo venden. El No, jugo Fruco de naranja. Era una marca what? que se llamaba Fruco y era un cuartico de jugo de naranja. Y entonces mi mamá a veces me llevaba un panqué What? Taoro, imagínate, y No. un jugo. Y eso para mí esa combinación era la gloria. O sea, Es que sí hay unas que sí, son la gloria, sí. sí, ok. ¿Qué significa para Leonardo Rivas la palabra lenguaje? Lenguaje, ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa para una ti? forma del pensamiento. Ok, Una forma del pensamiento. O sea, yo creo que eso, o sea, como que hay muchas maneras de pensar y esas maneras de pensar yo creo que se cuelan en la escritura, que bueno, que es lo que de alguna manera me ha competido en esta vida. Creo que eso, la escritura a veces da signos de ese pensamiento. El lenguaje revela ese pensamiento que uno de repente no ve a buenas o primeras. ¿Por qué eso? O sea, yo he visto leyendo a otras personas y yo mismo tal vez leyéndome, que sí, o sea, que hay rasgos que sí están allí detrás, algunos buenos, otros no tan ujú, buenos. ok, Y sí creo que es algo que está allí. chévere.
Dime una imagen que se te parezca a un montón de felicidad. Ok. Pues yo creo que libros. Muchos libros. Sí, muchos libros. ¿Qué te Sí. viene a la mente con la palabra futuro? Mm, responsabilidades. Dime un poema, un verso o una frase para Ajá. Venezuela. Pues yo creo que, o sea, yo pensaba, y bueno, lo tenía, creo que hice un pelo de trampa, pero es que a mí me gusta mucho ese poema, Vale. que es Huigüe 1918 de Montejo. Uy, A mí ese poema, o sea, no lo olvido, o sea, es increíble cómo me marcó tanto. Entonces, Huigüe 1918, a Juan Liscano. Esta es la tierra de los míos, que duermen, que no duermen. Largo valle de cañas frente a un lago, con campanas cubiertas de siglos y polvo, que repiten de noche los gallos fantasmas. Estoy a 20 años de mi vida. No voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo. Las carretas se cargan de cuerpos y parten. Son pocas las zanjas abiertas. Las campanas, cansadas de doblar, bajan y cavan. Puedo aguardar. Voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas. Mi padre partirá con los que queden. Los esperaré más adelante. Ahora soy esta luz que duerme, que no duerme. Atisbo por el hueco de los muros. Los caballos se atascan en fango y prosiguen. Miro la tinta que anota los nombres, la caligrafía salvaje que imita los pastos. La peste pasará. Los libros en el tiempo amarillo seguirán tras las hojas de los árboles. Palpo el temblor de llamas en las velas, cuando las procesiones recorren las calles. No he de nacer aquí. Hay cruces de sábila en las puertas que no quieren que nazca. Queda mucho dolor en las casas de barro. Puedo aguardar. Estoy a 20 años de mi vida. Soy el futuro que duerme, que no duerme. La peste me privará de voces que son mías. Tendré que reinventar cada ademán, cada palabra. Ahora soy esta luz al fondo de sus ojos. Ya naceré después. Llevo escrita mi fecha. Estoy aquí con ellos hasta que se despidan. Sin que puedan mirarme me detengo. Quiero cerrarles suavemente los párpados. increíble. Sí, a mí ese Dios poema, mío, Dios mío, o sea, Eugenio Montejo, Dios mío, es lo mejor que nos ha pasado. sí. De verdad, es de lo mejor que le ha pasado a este país. Qué increíble. No, a mí ese poema, o sea, lo leí y me conmovió porque es eso, es como una visión histórica. No sé, yo realmente Sí, simpatizo demasiado con todo lo que está allí. sí. Bueno, nos queda una pregunta. Ok, Te mueres y te enteras de que Dios existe. ¿Qué le dices o qué te gustaría que te dijera? eso fue todo. Eso. O sea, le diría, bueno, eso fue, o le preguntaría, eso fue todo. Eso. Sí, creo que eso. Leo, querido, gracias por venir, No, dame un abrazo. gracias a ti por la invitación y por las conversas y por Oye, todo. sí, Eso. qué bueno que pudiste venir a Caracas. Oye, ojalá nos podamos ver en Mérida, No, ojalá que... siempre es un gusto y las puertas siempre van a estar abiertas para hacer cositas Sí, lo allá. sé, Y vale, bueno, sí. para mí es un gustazo pues, estar por acá y venir de vez en cuando con estos marcos tan alegres de por medio. Así. Chévere, sí, a seguir escribiendo, a seguir Sí, leyendo sí, sí, sí. y a seguir ganando. Seguiremos intentándolo. Así. Queridos, muchas Hasta gracias luego. por acompañarnos en este episodio número 11 ya Bueno. de Ping Pong en la Azotea. Gracias, Oscar García. Sí, gracias. Así. Y nos vemos en un próximo Ping Pong en la Azotea. Chao.